Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, según la franja horaria que le toque ver este video. Este es el video número 6 de Placeres y Negocios. En este video lo que vamos a tratar de desarrollar es una palabra que es la base y el fundamento de la creencia en Jesús. En este video vamos a tratar de profundizar un poco más allá sobre el tema de el versículo 6 de San Juan capítulo 14. Vamos a tratar de encontrar en la raíz de la palabra, de los significados de la palabra que Jesús usó en aquel momento, o palabra que se utiliza en el idioma que Jesús usaba en aquel momento. Vamos a tratar de dilvanar lo que Jesús dijo para que podamos comprender un poco mejor hacia dónde vamos. Hará unos días para atrás hubo acá en mi país, en Argentina, una tormenta que duró 10 minutos. Y esa tormenta que duró 10 minutos hizo estragos, tiró postes de luz, tiró árboles añejos, voló techos, se destrozaron casas. Pero mi atención me llamó sobre los árboles que cayeron, y nació en mi corazón una pregunta: ¿por qué esos árboles cayeron? Y la respuesta fue que su raíz estaba mal. Árboles de muchísimos años, inclusive más grandes que yo, una tormenta de 10 minutos los destrozó, haciendo que cayeran por tierra. Entonces, lo que me di cuenta es que nosotros somos como árboles. Si nuestras raíces están mal, va a venir un viento que va a tirar nuestro cuerpo, nuestro árbol, nuestras creencias. Entonces decidí investigar un poquito sobre el significado de la palabra que utilizó en aquel momento Jesús para expresarse, o por lo menos para entender lo que se quería decir en aquel momento sobre algún tema. Entonces vamos a hablar del capítulo 14 del libro de San Juan, verso 6, donde dice Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y de ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Muy bien, hasta ahí. El día que Jesús dice esto, Jesús se estaba refiriendo a que llegaba el momento en que Él tenía que ir de nuevo al Padre. Él tenía que culminar la obra que se le había mandado. Y dice claramente que Él es tres cosas. Dice: primero, para saber, Él dice: Jesús les dijo, dice la palabra, Jesús les dijo.
La palabra Jesús significa yo soy el que salva. El nombre Jesús significa yo soy el que salva en hebreo. Una vez Pablo se cruzó con Jesús en el desierto, quedó cegado y Jesús le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? Y él le dijo quién era él. Entonces él le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Entonces Saulo estaba postrado en tierra y le dijo: mándame que yo haga para que lo que tú quieres que yo haga. Cuando Saulo, después llamado Pablo, le dice: ¿quién eres tú? Dios, a través del nombre de Jesús, le dice: yo soy el que salva. En otra palabra le estaba diciendo: Saulo, ¿por qué me persigues si yo soy el que te salva? Entonces, cuando Pablo reconoce la voz y reconoce de que Jesús es el que le salva, él le dice: mándame, ¿qué quieres que haga? Porque Saulo se dio cuenta de que él estaba persiguiendo su salvación y no al pueblo cristiano. Él estaba persiguiendo lo que tanto anheló durante años de estudio, de años de conocimiento, y por fin se le es revelado que Dios es el que salva. Entonces desechó lo que él entendía para aprender lo que Jesús era: yo soy el que salva. Entonces dice: el que salva, yo soy el que salva, le dijo: yo soy el camino. En el hebreo la palabra camino viene de derech. Y muchas veces he mencionado que para poder aprender el escrito del Nuevo Pacto hace conocer la mentalidad hebrea, ya que siendo los escritos hebreos, sus mensajes se entienden con más claridad desde su trasfondo hebreo. Sin este conocimiento no podemos ver el hebraísmo. Esto es escrito por un rabino. No podemos ver el hebraísmo, el método de pensamiento de los que nos quieren transmitir. Todos conocemos el famoso pasaje de Juan donde Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Aquí vemos un ejemplo muy claro de lo que es un hebraísmo. Lo que Jesús estaba diciendo, mucho más allá del significado literal de esta palabra. Lo que Jesús dijo cuando dijo: yo soy el que salva, también dijo: yo soy derech. Y la palabra camino, derech, va relacionada a los mandamientos. Entonces él lo que le está diciendo: yo soy el que salva en los mandamientos. Que el camino al Padre eran los mandamientos, pero el hombre por su debilidad no podía cumplir el mandamiento en sí. Entonces lo que dice es: yo soy el que salva de los mandamientos. Y a eso él le agrega y dice: yo soy el camino y la verdad, un compuesto más del camino. Yo soy el que salva de los mandamientos y el emuná. El emuná es la palabra hebrea de la que se desprende la palabra verdad y tiene tres características.
la emuná, la palabra emuná, está relacionada a la fe. Por ejemplo, según el rabino Wilfrido Torres, Wilfrido Torres, qué tremendo, un rabino con ese nombre, pero lo que pasa es que la raíz es hebrea. En la época de que fueron perseguidos, muchos nombres fueron cambiando, fueron saliendo de lo que era el hebreo para irse al hispano. Por ejemplo, el apellido de mi mamá, creo que en su inicio era Resik Bektek o algo así. Y el apellido de mi mamá hoy termina siendo 2 letras que significa G, E. Y resulta que yo me entero hace unos tiempos atrás de que mis abuelos habían ido de Polonia, eran judíos, y habían salido de Polonia antes de todo el desastre que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Ellos se vinieron para acá, emigraron. Y acá mi bisabuelo no, pero mi abuelo, al ser grande, se sintió muy discriminado. Entonces él cambió su apellido por Hez con Z. Y todos los nombres de sus hijos eran todo hebraico. Era Raquel, Elena, Mercedes, fue uno de los más tirados a los galleguitos. Iván, Ángel, todos llevaban para aquel lado. Pero mi abuelo empezó a transformar su identidad para poder mimetizarse con los criollos de este lugar, porque ellos sentían que eran muy discriminados. A tal punto llega esto que por diferentes errores de diferentes documentaciones, mi abuelo empieza con un apellido y mi madre termina con otro apellido, que no es el de mi abuelo. Mi abuelo se hizo poner Ges con Z, y por una mala información en un documento, mi mamá termina poniéndose el apellido GE. Y por todos los trámites que tenían que hacer para volver a hacer el apellido de mi abuelo, nunca más se solucionó ese documento. Y hoy mi mamá es G y yo soy Vega. Y mi apellido no tiene que ver nada con las raíces judías. Y sin embargo yo tengo, dentro de la mezcolanza de sangre que tengo, tengo sangre judía. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y según lo que dice este varón de Dios, este artículo está dirigido a discutir un fundamento de la cultura hebrea, la fe, emuná. En la interpretación bíblica, primero, cuando los escritores hebreos enfocan el término, nunca se define como creencia, acción significadora o un precepto dogmático. Por el contrario, su valor reposa en el resultado de acciones buenas. Para el judío, la fe no es un concepto teológico, sino acción humana que se expresa en conducta, obediencia y que está relacionado con nuestra relación con el prójimo. La palabra hebrea emuná tiene su raíz en la palabra en, madre, que describe la confianza entre la progenitora y la criatura. La primera aclaración de la fe se define en la relación de confianza entre el Ser Supremo y el individuo. También la palabra Amán, H539, se traduce como
ayuda, sustentar, verdad, creencia, tener fe, permanecer, y como confianza se traduce 108 veces en el texto hebreo. Emuná se traduce como firmeza, seguridad, fidelidad, estable, confianza, plena, obediencia, y como verdadero se traduce 5 veces cuando una persona desarrolla una aptitud hacia la verdad a través de la obediencia a la ley divina. En su conducta refleja fe, confianza, obediencia y firmeza. Esta confianza se convierte en acción o servicio más que creencia mística. Es una acción en obra buena, sedaka. En el Génesis 15:6, cuando Abraham ejerció su fe, su obediencia, esta fue contada por justicia. Él aceptó el mandamiento. Obediencia, confianza, cumplió el mandamiento, acción, y expresó la promesa, firmeza. A ver, dice que la palabra emuná viene de la palabra en madre, que describe la confianza entre la progenitora y la criatura. Esto es algo que va a hacer clic en el video número 7 que subo el viernes. Dice: la primera aclaración de la fe es en la relación de confianza entre el Ser Supremo y el individuo. También la palabra amán se traduce como ayuda, sustentar, verdad, creencia, tener fe, permanecer, y como confianza. Si yo tengo confianza, habíamos dicho que Jesús le dice a Pablo: yo soy el que salva. ¿El que salva de qué? Del mandamiento. ¿Por qué? Porque nosotros no cumplimos el mandamiento, pero somos salvos por gracia. ¿Por qué somos salvos por gracia? Porque nosotros no somos justos, somos justificados a través de la sangre de Cristo. Entonces, al ser justificados a través de la sangre de Cristo, nosotros vamos a los pies de Cristo y Él dice, al Padre le dice: yo soy, figura de Dios, el que lo salva, al que es justicia. Entonces se encuentra Dios que Él tiene que justificar al hombre por la gracia en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y el hombre que es salvo por decir: yo creo en Jesús y punto. No, porque la fe se ve en acciones. Yo estoy haciendo estos videos como acción en la fe que yo tengo, que me lleva a la obediencia a hacer lo que creo Dios me mandó a hacer, que también es fe. Yo creo que Dios habla con los hombres, y en su mandato Dios a mí me dio un propósito en mi vida, y a través de mi fe, mi obediencia, mi fidelidad al mandato de mi llamado, yo hago estos videos. Y estos videos son lo que expresan mi fe. Es decir, que estos videos son lo que enfocan mi acción. Si yo no creyera que aquel que me llamó va a cumplir lo que Él me mandó a hacer, yo no lo haría. Entonces mi fe ejecuta un accionar en mí para que yo tome una acción hacia lo que Dios me mandó a hacer. Encontrándonos que la fe sin obra es muerta. Si mi fe se queda en el solo hecho de decir yo creo y no acciono, no lleva fruto. Dice que Abraham creyó a Dios, y por cuanto creyó a Dios, él obedeció. Dios le dijo: vete de Ur de los Caldeos a una tierra que yo te mostraré.
Él le dijo, vete de Ur de los Caldeos a una tierra que yo te mostraré. ¿Y quién se lo dijo? Se lo dijo Yahweh, se lo dijo Jehová, se lo dijo Dios, se lo dijo Adonai. Entonces él agarró, tomó su fe y su fe lo llevó a la obediencia. Y la obediencia lo llevó a salir de la tierra que Dios le mandó a salir. Y en la acción de salir de la tierra que Dios le dijo que saliera, esa acción justificó que él creyó lo que Dios le decía. Entonces esa fe es contada por justicia. Es el haber salido de la tierra que Dios le dijo que saliera, porque le creyó a la palabra que Dios le dio, lo hizo llevar a obediencia a lo que Dios le mandó a hacer. Entonces la obediencia de lo que Dios le mandó a hacer le contó por justicia. En nuestra vida, ¿cómo se desarrollaría esto? Un hombre tiene un llamado al pastorado y le dice Dios, vete a una ciudad, vete a Chicago, vete a Mendoza, vete a una tierra que yo te mostraré y te bendeciré a ti y a tu familia. Entonces este hombre vende sus casas, sus posesiones, junta el dinero, alquila un camión de mudanza, va a Mendoza, busca el lugar, va a Chicago, busca el lugar a donde va a vivir, busca el lugar a donde va a ejercitar su ministerio y vende su propiedad y sale detrás de ellos. El otro día hablé de una parábola que decía que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yendo por un campo encontró un tesoro y fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Entonces nos encontramos de que la fe es muy parecida a eso. El pastor agarró, el hombre que no era pastor vendió su propiedad, vendió todo lo que tenía y fue y compró una casa en Mendoza o en Chicago, en la ciudad que usted habita o en la ciudad que usted vive. Y eso es una acción. Él creyó a la palabra que Dios le dio, él utilizó la fe para creer en esa palabra, y esa palabra lo llevó a una acción que lo llevó a la obediencia, que lo llevó a la tierra que Dios le mostró, y esa obediencia le fue contado por justicia. Entonces nosotros nos quedamos con que la palabra que Jesús decía era, primero, que Jesús dijo de que Él era el Derech, yo soy el mandamiento. O primero dijo Jesús, yo soy el que salva de los mandamientos, Derech. Y la emuná, la fe, la verdad, fidelidad. Dice la palabra que esta palabra se relaciona con obediencia, confianza, fidelidad en lo que Dios habló o prometió. Dice la palabra, después dice el rabí Itzhak Ginsburg, menciona la emuná, la clave para la salud espiritual. Ya hablamos de una parte de lo que es la emuná. Ahora vamos a seguir con el pensamiento de otro rabino que me da mis propios pensamientos, porque yo lo que hablo lo enfoco en un pensamiento hebreo, porque yo no soy hebreo, tal vez de sangre sí, pero no conozco la Torá en su profundidad. Entonces hay hombres que Dios utiliza para que te ayuden y te abran el conocimiento de cosas que uno no sabe. Por ejemplo, el otro día
hablé sobre una palabra que era el onanismo. Yo no sabía lo que era el onanismo. Y un apóstol de acá Argentina en una prédica soltó esa palabra y después en una conversación privada me comentó de qué se trataba. Si quieres saber sobre el onanismo, busca en el diccionario. Porque estoy hablando de otra cosa. Dice, la fuerza de la emuná. Dice, la emuná, fe o creencia, juega un rol esencial en nuestro bienestar psicológico. De hecho, cuando es considerado apropiadamente, sirve como una base para comprender todo esfuerzo físico, así como el cuerpo físico vuelve a la tierra de donde se formó. El alma se dirige a su reunión definitiva con la fuente divina, en donde ha sido concebida. En cualquier momento en particular, el estado psicológico se puede considerar un reflejo del avance de este proceso. El libro de las raíces del Radak, un trabajo clásico sobre gramática bíblica hebrea, la raíz de la palabra emuná, es descrita con 4 significados relacionados entre sí. El primero, fuerza, como en Isaías 25:1, Hashem, tú eres mi Señor, te exaltaré, alabaré tu nombre, pues has escrito antiguos consejos maravillosos. ¿Se acuerda que el otro día hablé de que el consejo era como palabra profunda y que el hombre inteligente lo encontraría? Mire cómo, sin saberlo, he hablado en el fundamento hebraico, pues ha escrito antiguos consejos maravillosos de tremenda fuerza. La fuerza a la que este versículo se refiere intenta expresar la inalterabilidad, fidelidad de Dios en cumplir su antigua promesa. Su antigua promesa no es con su antigua promesa con lo que nos prometió a nosotros, sino con las promesas que le hizo a Abraham y con la promesa de la restauración de todas las cosas. Cuando Dios habla, yo restauraré el tabernáculo del caído de David, Él se está refiriendo a que Él iba a restaurar lo que había pasado con el hombre. Un ejemplo. Noé salva una genética de la familia de Sed, salva un linaje de la familia de Sed, para que volver a reconstruir lo que Adán había perdido. Si usted ve el pacto que Dios hizo con Adán y ve después el pacto que hizo con Noé, es prácticamente lo mismo. Nada más que a Adán le dijo, tú señorearás sobre toda la bestia del campo, sobre todas las cosas que suceden en la tierra. Y a Noé le dice, te tendrán temor, miedo. No le podía decir la palabra señorear, porque uno ya había perdido el señorío, pero sí le pudo dar el temor para que las cosas o las que andaban en la tierra se sujetaran por miedo a hacer lo que Noé quería. Y el señorío se pierde hasta la cruz del Calvario. Cuando llega a la cruz del Calvario, Cristo recupera lo que Adán había perdido porque lo compra a precio de sangre y arrastra el pecado del mundo y lo lleva a la cruz. Por eso dice que todos nosotros somos crucificados junto con Él. Todos nuestros pecados cayeron sobre Él. Y eso nos trae redención.
pero la redención trae justificación, no trae el cambio de las consecuencias. El hombre que está sufriendo en el mundo está sufriendo porque siembra lo que cosecha. Si uno siembra viento, va a cosechar tempestad. Si uno siembra flores, va a cosechar un jardín. Y volvemos y vamos a la palabra que dice Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento en qué? En la Torá. ¿En la Escritura? No. En el pensamiento que Dios puso a través de Jesús sobre la tierra. Por ejemplo, si bien es una bendición lo que ha descubierto Lutero sobre la fe y la creencia, sobre la salvación por fe y la gracia, ese pensamiento, como es tomado del griego, nos lleva a que está relacionado con la palabra tipsi, y la palabra tipsi es una palabra pasiva, no es una palabra de acción. Y esa palabra nos enseña a través de Lutero, a través de la doctrina, de con el hecho de que yo diga yo creo en Jesús y yo creo en Dios y yo creo que soy comprado por la sangre de Cristo, ya nos libró de todo el mal. Pero todavía sobre nuestras vidas sigue la siembra y la cosecha. Si nosotros no sembramos nada, no podemos querer cosechar algo. Esto es, yo siembro palabras en el mundo espiritual. Yo siembro palabras en el mundo espiritual y quiero cosechar acciones en el mundo material. A ver cómo explicar. Yo a través de este video estoy poniendo en acción mi fe y mi obediencia a lo que Dios me mandó. Y por mi fe y mi obediencia a lo que Dios me mandó y haber accionado esto en el mundo espiritual, tiene que tener una consecuencia. Y esa consecuencia va a ser el resultado de los frutos que yo coseche hoy, mañana o pasado. Esa consecuencia de lo que yo hoy sembré en el mundo espiritual va a ser la que me va a dar fruto en el mundo material. La consecuencia de la acción que yo hago en irrumpir en el mundo espiritual, soltando la palabra de verdad, la emuná de Dios, la fidelidad en Él, va a hacer que del mundo espiritual se muevan cosas a favor o en contra mío. A favor porque Dios tiene que ir acompañando. Yo soy justificado por la fe de Abraham, entonces Dios dice que la fe de Abraham fue contada por justicia. Entonces mi accionar tiene que traer un accionar de Dios, pero en consecuencia con el accionar de Dios también va a traer consecuencias el accionar de mi enemigo, porque mi enemigo fue descubierto, entonces él va a buscar un área de mi vida para poder atacar. Porque yo derribé una mentira de la que él se agarra, de la pasividad del creer, de la pasividad de la fe. Yo tengo fe y con eso alcanza. No es así. La fe sin obra es muerta. Si mi fe no afecta al mundo espiritual para que se desarrolle conforme al mandamiento de Dios, conforme al llamado que Dios me dio, yo no puedo cosechar un acto de parte de Dios. Entonces yo quedo dando vuelta en el desierto como Israel. ¿Por qué? ¿Por qué digo que dando vuelta en el desierto como Israel? Porque Israel conocía la emuná de Dios, pero no obedecía, no accionaba su fe para conseguir
que el mundo espiritual se desarrolle en favor de ellos. Entonces por eso Dios, por la incredulidad de ellos y por la falta de acción de ellos, condenó a que toda una generación muriera, se perdiera en el desierto dando vueltas. Porque en la primera de cambio, en la primera oportunidad que tenía Israel de hacer algo que no le agradara a Dios, ellos iban y lo hacían. Moisés fue al mandamiento a recibir las tablas, hicieron un becerro de oro. Dios le daba maná del cielo, querían carne. Querían tomar agua, y hablaban mal de Moisés. Entonces, hoy estamos en esa pasividad. Nosotros queremos, porque nos estamos en esa pasividad, ¿por qué? Porque nos enseñaron eso. Una vuelta yo hablé sobre el arrebatamiento y el rapto de la iglesia y todo lo demás, y por la palabra yo pude decirles que eso nunca va a pasar. Y por la palabra yo creo que las cosas o la mentalidad de muchos han cambiado. Entonces, si yo tengo fe en lo que Dios habla conmigo, yo tengo que accionar de alguna manera. Yo congrego en una iglesia apostólica y profética, el ministerio apostólico y profético, y yo me considero cristiano y no evangélico. ¿Por qué me considero cristiano y no evangélico? Porque si yo me considerara evangélico, yo no podría estar haciendo estos videos, porque estos videos mi pastor no sabe que yo los hago, o el apóstol al lugar a donde yo voy no sabe que yo lo hago y que yo hablo de estas cosas. Y sin embargo a mí Dios me mandó. Entonces, si yo me considerara que soy igual a, o estoy bajo la dogma o la doctrina en que se mueve la iglesia evangélica, yo tendría que estar condicionado a lo que este hombre piense. Pero como a mí la palabra de Dios me dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, me lleva a poder pensar conforme a lo que Dios me enseña y actuar conforme a lo que Dios me pide, sin necesidad de rendirle cuenta a nadie. Y eso me trae libertinaje, no. Porque para poder hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, yo tuve que esperar 12 años en Dios para poder entender lo que realmente, o conocer lo que realmente Él desea, espera y quiere de mi persona. Bueno, siguiendo con lo otro. Como primer elemento era fuerza. El segundo elemento es fe. Dice, como está escrito en Deuteronomio 32:20, los hijos que nos poseen fe, Rashi explica así: este versículo, el esfuerzo que invertí en criarlo no es reconocible, indicando que la fe sería la consecuencia de una nutrición apropiada. 3. Nutrición. Como en Megilá Esther y en Mordejai, se ocupó y crió a Esther. El rol fue del que está hablando de Mardoqueo, y Mardoqueo crió a Esther conforme a lo que él era la creencia de Mardoqueo, y eso fue lo que hizo que Esther actuara, accionara y se presentara delante del rey Asuero.
un edicto en el de que si alguien se presentaba delante de Dios sin haber sido convocado y el rey no estirara su básculo hacia la persona que había entrado sin permiso o sin audiencia al lugar a donde se encontraba el rey, era matada. Entonces Mardoqueo, sabiendo que venía un gran mal sobre el pueblo de Israel, habló con la reina Esther y le dice: Esther, ve y haz tal cosa, porque el pueblo de Dios corre peligro. Entonces Esther, simbolismo de la iglesia, le dice que si ella se presentaba al rey Asuero, el rey Asuero, si no hallaba gracia en el rey Asuero, ella podría morir. A lo que Mardoqueo le dice: no te preocupes, Esther, tú eres del linaje hebreo y hay un edicto firmado por el rey que también te va a matar a ti. No creas de que si tú no te metes en esta situación, tu vida va a ser salva. Entonces nos encontramos de que Esther tuvo que accionar aún para salvar su propia vida. Cuatro, la creatividad. Cuando Dios sopló dentro del hombre su espíritu, Él suplió la parte creadora del hombre. Todo lo que existe hoy sobre la tierra se hizo de lo que no existía. Mejor dicho, de lo que no se veía. Que no se vea no quiere decir que no exista. Que no se vea quiere decir de que está en otro nivel a donde mis vistas, mis ojos no alcanzan a ver. Por ejemplo, el hombre no piensa de una manera literal. El hombre piensa de una manera imaginaria. El hombre en su pensamiento, para desarrollar su pensamiento, tiene que ver una imagen. Ejemplo, yo soy servi de televisión. No soy servi, es un ejemplo. Yo soy servi de televisión. Por naturaleza yo abro, destapo el televisor. Y dentro de ese televisor está volcado todo mi conocimiento. Entonces, a mi mente no viene la palabra tenés que cambiar este fusil, sino que viene la imagen de un fusil que hay que cambiar. Es un fusible que hay que cambiar. Entonces nosotros desarrollamos nuestra creatividad a través de nuestra imaginación. Nuestra imaginación se explaya, nuestra imaginación se nutre a través de ¿qué? De imágenes. Uno quiere hacer una casa y busca imagen de esta y busca imagen de aquella y busca la decoración de otra y busca revistas y empieza a enfocarse y a ver y quiere ver una casa y quiere ver cómo termina su casa, y toda la imagen fue a su mente y su mente después dio un fruto que fue el accionar, que fue el terminar la casa. Ahora, estos son los 4 puntos en lo que la fe se muestra, y son 4 puntos naturales. Fuerza. La fuerza es una energía. Todo lo que a mí me alimenta, todo lo que a mí me alimenta del mundo espiritual, me da fuerza. Ejemplo, hay una frase muy dicha que dice: aquello que no te mata te fortalece. Lo que no te mata te fortalece. Es decir que y también hay una palabra que dice: a lo que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien.
según la soberana potestad de aquel de que lo llamó,